Entonces vamos a empezar. En la primera parte vamos a ver lo que han visto, lo que ven en la primera semana, que es preoperatorio, todo sobre fracturas, que es una visión general de las fracturas, esto acá, porque luego van a ir viendo por miembro superior y luego por miembro inferior. Con que sepan la base, les va a ayudar bastante. Y al final está el tema de heridas abuesivas y el tema de amputación traumática. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la parte del preoperatorio, como su nombre lo dice, es el tiempo que es previo a la cirugía, ¿no? Ok, esto incluye desde la primera consulta hasta las indicaciones tanto pre y postquirúrgicas que le puedas dar a tu paciente. Aquí tú tienes que evaluar a tu paciente como un todo. Tienes que ver también, como estamos en traumato, tienes que ver el tipo de trauma que ha tenido y las consecuencias que este trauma podría traerle a tu paciente. Tienes que evaluar cómo está físicamente en ese momento y también qué condiciones tiene, si tiene alguna comorbilidad, para que luego tú puedas determinar qué tratamiento le conviene más, si un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ok. Entonces, en base al examen físico y el examen clínico, viene un paciente y tú le haces la historia clínica, una historia clínica detallada. Como es traumato, normalmente tú ves el accidente, ¿no? ¿Qué tipo de accidente tuvo? ¿Qué tipo de trauma le generó? ¿Qué lesión del cuerpo qué parte del cuerpo puede haberse dañado? Luego de eso, tú realizarías tu examen físico, un examen físico completo, y luego ya en base a lo que encuentres en el examen físico y también en lo que te haya dicho el paciente acerca de sus antecedentes dentro de la historia clínica, ya tendrías como que algunas pistas para poder solicitar tus exámenes complementarios, ya sean de laboratorio o ya sean de imágenes, ¿no? ¿Ok? Que esas son las pruebas. Y luego, si tú decides darle un tratamiento quirúrgico, es que tú pides em, los exámenes prequirúrgicos, ¿no? El famoso prequirúrgico, que es una serie de exámenes como hemograma, creatinina, urea, un EKG, que se hacen antes de una operación, ¿no? Entonces, todo lo que, uy, conforme tú evalúas a tu paciente, vas a poder determinar los riesgos que él tiene para la cirugía, ¿ya? ¿Ok? Riesgos que pueda tener dentro de la cirugía, riesgos que pueda tener post cirugía con las complicaciones también. ¿Ok? El riesgo usual de cualquier cirugía así traumatológica es 5%. Ese es un riesgo que existe en cualquier paciente, ¿ya? Un riesgo del 5% de que ocurra alguna complicación quirúrgica. Si este porcentaje aumenta por distintas razones a más del 30%, ya se consideraría un riesgo alto. Por ciento es riesgo alto, ¿ya? ¿Ok? En lo que es un traumatismo, tú vas a tener dos golpes. Un primer golpe, que es el momento de la fractura. Cuando ocurre alguna fractura, lo que ocurre es un daño endotelial, luego ya saben que se activa el sistema de complemento, viene también la cascada de coagulación, se empiezan a liberar diversas moléculas, el cuerpo entra como en un estado como en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque se empiezan igual a liberar diferentes citoquinas, ya diferentes interleuquinas. Luego está el segundo golpe, al que se le llama el traumato al momento de la cirugía. El primer golpe, el momento de la fractura, y el segundo golpe, el momento de la cirugía. ¿Ok? La cirugía es el tratamiento completo que se le puede dar a las fracturas, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un primer golpe en el que hay hijito, en el que hay un síndrome de respuesta, un ratito, mi perrito.
Y ahora sí, disculpa. Entonces, en este primer golpe, nuestro cuerpo estaba como en un estado de inflamación, ¿no? Por todas las moléculas y las cascadas que se activan y las moléculas que se liberan. ¿Ok? Entonces, en esta parte en la que nuestro cuerpo está en este proceso inflamatorio, o en esta que está liberando esta respuesta inflamatoria, no se podría llevar una cirugía en caso de un paciente politraumatizado por esta misma razón. Como está como que luchando, entonces nuestro cuerpo está en un estado de inflamación, por lo que no es aconsejable que en esta parte nosotros hagamos la cirugía. ¿Ok? El diagnóstico básico, como les dije, empieza con su historia clínica completa y bien detallada, y luego tendrán que hacer un examen clínico general, de igual forma minucioso. En base a eso, luego podrían pedir algunas imágenes. Dentro de las imágenes, ya saben que la más básica vendría a ser la radiografía. Esta tiene que ser en dos incidencias. Puede ser anteroposterior y lateral, que es lo más usado, ¿no? De ahí pueden tener tomografía. Esto es útil cuando crees que está dañada alguna articulación. Siempre que vean que hay fractura articular o algún daño articular, es como que de frente tomografía, ¿no? ¿Ok? Resonancia magnética también está como prueba de imagen, que ya saben que la resonancia sirve más para partes blandas, músculo, ligamentos. La eco también sirve más para partes blandas, ecografía. También tienen la gammagrafía, grafía. Igual te puede ayudar a ver lo que es la densidad ósea o algunos tumores óseos o algún problema metabólico ahí a nivel del hueso. De ahí también tienes la electromiografía. Esta sirve para valorar los nervios. Y la arteriografía, que igual sirve para valorar los vasos y las arterias. Entonces hay diferentes pruebas de imágenes que ustedes podrían pedir. Todo lo piden en base a la sospecha que tengan, la sospecha diagnóstica que tengan. No es que van a pedir todo de una. Ok, todo en base a su sospecha diagnóstica, y la sospecha diagnóstica la van a sacar solos con una buena historia clínica y un buen examen clínico. Ok, dentro del diagnóstico de la lesión tienen que ver siempre el tipo de trauma que tenga el paciente. Si ha tenido un accidente de baja energía, un accidente de alta energía. Los de baja energía normalmente son caídas del mismo nivel, o sea, de tu misma altura. Y los de alta energía vendrían a ser caídas ya a grandes alturas, o también son considerados los accidentes automovilísticos, o eh, las heridas por arma de fuego también me parece que son consideradas accidentes de alta energía o traumas de alta energía. ¿Ok? De ahí tienen que ver si la lesión está asociada a otras fracturas, o sea que hay fracturas múltiples, si ha dañado alguna parte blanda, si tiene alguna patología asociada a tu paciente, dónde está localizada tu fractura y cómo es que se comporta tu fractura. ¿Ok? Necesitas tú saber todo esto, es importante, para poder darle un diagnóstico a tu lesión. ¿Ok? De ahí viene la consolidación. La consolidación es un proceso normal del hueso, es como el proceso de curas. Es un proceso de formación de hueso. En el caso de una fractura, tienes tu hueso, se rompe, ¿cierto? Está ahí roto. Consolidar en la fractura es como hacer que cure, ¿no? Que ese espacio que está vacío porque está roto vuelva a crecer, ¿no? Eso es consolidar. Para que exista una buena consolidación de alguna fractura, tú necesitas estas tres cosas: una buena reducción, una buena estabilidad, o sea, que esté inmovilizado, bien inmovilizado, y una buena vascularidad. La vascularidad en el hueso, ya saben, bueno, para que recuerden, tiene una circulación perióstica y también tiene una circulación endóstica, ¿no? Estas dos van a brindar vascularidad al hueso. Si alguna de estas se daña o se dañan las dos, ya no va a tener buena vascularidad, entonces ese hueso es muy poco probable que consolide, que cure. ¿Ok? Pues esto también tienen que recordar.
La consolidación viene por buena reducción, buena estabilidad y buena vascularidad. ¿Listo? El tratamiento en estos casos, ya saben, podría ser conservador o quirúrgico. Conservador es un tratamiento médico, que si hablamos de alguna fractura, podría ser el uso de algún yeso o si es leve, el simple reposo es considerado un tratamiento médico, un tratamiento no invasivo. Ortopédico también se le llama el tratamiento conservador. Y el quirúrgico ya vendrían a ser las cirugías eh, como tal. Entonces, para la evaluación preparatoria, ustedes tendrían que pedirle el famoso perfil quirúrgico, que es lo que les dije. Esa serie de exámenes que pides antes de una cirugía, ¿no? Entonces, dentro del perfil quirúrgico podemos encontrar hemograma, podríamos encontrar grupo y factor sanguíneo, también es importante, glucosa, urea, creatinina, tiempo de coagulación, examen de orina, radiografía de tórax, pruebas de sífilis, pruebas de VIH, pruebas COVID, ahora que estamos en pandemia, un EKG, por ejemplo. ¿Ok? Esta serie de exámenes. Lo ideal sería que no se pida todo, sino que pidas en base a los factores de riesgo para la cirugía que encuentres en tu paciente, que eso es en base a tu historia clínica. Eso es lo ideal, pero lo que se suele hacer, obviamente, es pedir todo este grupo de exámenes como perfil quirúrgico, ¿no? Tú dices perfil quirúrgico y te salen todos estos exámenes, pides todos estos exámenes. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de hacer esta evaluación antes de la cirugía? Es identificar las enfermedades que pueda tener tu paciente o los factores de riesgo que pueda tener que vayan a afectar el pronóstico de la cirugía, que vayan a afectar también el acto operatorio en sí, el intraoperatorio, o la recuperación también de que es poscirugía, ¿no? Todo esto es en base al estado de salud de tu paciente, ¿ya? Como prequirúrgico también están los que pedimos como riesgo cardiológico, no sé si han escuchado, riesgo neumológico. También está incluida la evaluación preanestésica, porque si ya llevaron anestesia saben que hay algunos signos que te indican que esa va a ser una vía aérea de intubación difícil, ¿no? Entonces también está incluido eso. Y también la evaluación de la terapia física si en caso la necesitara, bueno, si en caso tú planearas que la van a necesitar después de tu cirugía, ¿no? Tienes que ver todo, tienes que evaluar tanto lo que vas a hacer, tienes que evaluar lo de antes, lo que vas a hacer, el riesgo que va a tener en la misma cirugía y lo que va a pasar después, el riesgo que podría tener después de la cirugía, de tener alguna complicación. ¿Ok? No es solo lo que pasa dentro de la cirugía o lo que pasa antes, sino también incluir lo de después. Ya. Para valorar riesgo de tu paciente, existe esta clasificación, que es la clasificación de ASA. Tiene 6 niveles en romanos y luego una letra, que esta es la E, o también en algunos cuadros está como U. ¿Listo? Uno es un paciente sano que no tiene ninguna patología. ¿Ok? Aquí no están incluidos ni los neonatos, ni las gestantes, ni los ancianos, porque estos son como grupos de riesgo igual. Ya ofrecen cierto riesgo a la cirugía. ¿Ya? Dos, están los pacientes que tienen una enfermedad sistémica, pero de leve a moderada, y está bien controlada, o sea, no va a limitar la actividad diaria del paciente. Sanos sin patología, los del 2 ya tienen leve a moderada, pero está bien controlada. Aquí está hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, obesidad, todo pero bien controlado. Y aquí ya puedes incluir, bueno, en obesidad tendría que ser con un IMC de 30 a 40, ¿ya? Y podrías incluir a los neonatos, a las gestantes y a los ancianos, que no son patologías, pero sí son población en riesgo. Entonces ya podrían ser clasificados como un ASA 2. ¿Listo? En el ASA 3 es una enfermedad sistémica ya severa
y por lo tanto ya limita la actividad diaria. Podrías, si quieres ejemplos de ASA3, podría ser lo mismo: hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, obesidad, pero son patologías que van a estar mal controladas, a diferencia de las anteriores. Aquí va a ser bien controlado. Y aquí, mal controlado. ¿Ya? Y dentro del mal controlado, también tendrían, si acá se incluía la obesidad, aquí ya sería una obesidad mórbida, de más de 40 mc. ¿Ok? Como ejemplo, ¿no? De qué paciente estaría en una ASA3. Aquí también podrías incluir las anginas, pero una angina estable, y que el paciente haya tenido un infarto, una enfermedad cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio en los últimos, perdón, hace más de 3 meses. O sea, ponte en los últimos 4 meses, antes de los últimos 3 meses. No sé si me entienden. Hace 6 meses, hace 5 meses, hace 4 meses. ¿Ya? Hace un año, algo así. También les puedes incluir aquí. Luego sigue el 4, que es una enfermedad sistémica severa, pero que ya tiene un riesgo vital. Ya es una amenaza constante para la vida del paciente. ¿Listo? Entonces es imprescindible que tú, aparte del motivo, sea cual sea el motivo de la cirugía de tu paciente, es imprescindible que tú trates esta patología, porque tiene el riesgo vital. ¿Ok? Tienes que tratarla sí o sí. Como ejemplos podrías tener una insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia respiratoria severa, angina, pero inestable. La anterior, las que les dije en el anterior nivel era estable. Aquí es inestable y aquí también puedes tener el infarto, la enfermedad cerebrovascular o el accidente isquémico transitorio previo hace menos de 3 meses. O sea, hace 2 meses y medio, hace 2 meses, hace un mes, la semana pasada, ¿ya? Ahí entraría en una clasificación ASA4. Luego está el ASA5, que es un paciente moribundo y no tiene más expectativas de sobrevivir. ¿Ya? Si no se opera en menos de 24 horas, ya podría morir. ¿Ya? Pueden morir en 24 horas. No tiene pueden morir en 24 horas. ¿Ok? Como ejemplo, podría ser una emergencia como una ruptura aneurisma de aorta o alguna embolia pulmonar masiva. El ASA6 es un paciente de muerte cerebral. ¿Ok? Lo clasifican como un estado de muerte cerebral. Y el ASA-E o U, también le llaman, es el estado de emergencia. Son pacientes que van a requerir una cirugía de emergencia. O X de emergencia. ¿Para qué es importante el ASA? Para clasificar el riesgo de tu paciente, ¿no? Es distinto tener que operar un paciente con una enfermedad sistémica severa que operar un paciente que sea sano. Ven cómo cambia el porcentaje de mortalidad, cambia bastante. ¿Listo? Ahora, también tienes que evaluar si tu paciente está tomando, como hemos visto que hay pacientes que tienen enfermedades ya crónicas, tienes que evaluar si está tomando algún medicamento y hay ciertas indicaciones de suspensión antes de la cirugía, que es todo lo que está en este cuadrito. Si tu paciente toma anticoagulantes orales, tendrá que suspender de 3 a 4 días antes. Si usa aspirina, 7 días antes. Si usas AINES, 3 a 5 días antes. Diuréticos, un día antes. Hipoglicemiantes e insulinas, un día antes. Antihipertensivos, igual, un día antes. Y el ginseng, 7 días antes. También, si en caso usa medicamentos biológicos, son 2 semanas antes que tiene que suspender. Además del riesgo quirúrgico cardiológico que les dije que se basa más en el EKG, ver un EKG, o el riesgo quirúrgico neumológico, en el que es importante también tu placa de tórax. También hay un riesgo quirúrgico nutricional, en el cual puedes evaluar a tu paciente. Un paciente en riesgo 1 es normal. Un paciente en riesgo 2 es cuando ha perdido el 10% del peso corporal. Paciente en riesgo 3 ha perdido el 20% del peso corporal. Paciente en riesgo 4 ha perdido más del 20% del peso corporal.
¿Ok? Así puedes valorar el riesgo quirúrgico nutricional también. Tienes que ver el riesgo de complicaciones. ¿Ok? Si es una cirugía traumatológica, dijimos que el riesgo base es de 5%. ¿Listo? Si es por el riesgo de alguna infección, igual es 5%. Si es un paciente de acuerdo al ASA, va cambiando su riesgo. Un ASA 5 ya tiene un riesgo de 50% de complicaciones. ¿Ven? Por eso es importante también clasificar a tu paciente según el ASA. La edad también influye mucho. Un paciente de más de 90 años ya tiene un 90% de riesgo de complicaciones. Una diabetes no controlada o mal controlada, un 30%. Que haya tenido trombosis, 30%. El riesgo quirúrgico neumológico, que se valora en pacientes que tienen EPOC, tienen un 30% de riesgo de complicaciones y tienen 4.7% de riesgo de mortalidad. En el caso de los pacientes que fuman, 4.3%, en la saturación menor de 95, un 30%, y ya cuando la saturación es menor de 90, la cirugía está contraindicada. ¿Ok? En un paciente con SIDA, que tú sepas que tiene SIDA, tienes que pedir tanto CD4 como la carga viral. ¿Ok? Si tu CD4 está bajo, te dice que menor de 200, hay un riesgo de infección alto, ¿ya? Estas son las células que combaten las infecciones. Si no hay muchas, hay un riesgo de infección muy alto. ¿Listo? Y la carga viral la pides más como para protegerte a ti mismo, ¿ya? Como para evitar los contagios. Obviamente, si es un paciente con alta carga viral, tienes mayor probabilidad mayor probabilidad de que te contagie, ¿no? Igual, para los pacientes que tienen SIDA, no es que cualquiera los vaya a operar, los opera el médico más especializado y usas las diferentes medidas de protección como doble guante, algún protector facial. ¿Listo? Luego están los pacientes post-COVID. Para los pacientes post-COVID también hay una serie de indicaciones de otros exámenes para valorar otros exámenes prequirúrgicos. ¿Ok? Están la radiografía de tórax, que por ejemplo se piden en todos los procedimientos mayores que se vayan a dar. Y siempre que así sea el COVID asintomático, o sea la forma moderada, o sea la forma severa, igual lo pides. ¿Ok? No se piden cuando hay procedimientos menores. Tomografía de tórax, no se pide si es asintomático, por ejemplo. EKG, si se piden todos. El ecocardiograma, no se pide si es un paciente asintomático. El panel metabólico completo en todos. Hemograma completo también. El número de igual en todos. Y así. Vas a poder ir viendo según, obviamente los procedimientos mayores son las cirugías. Entonces nos vamos a enfocar acá. Y de acuerdo a si es asintomático, una forma moderada o una forma severa, están las indicaciones de cada examen. No es pedir todos los exámenes por pedir, ¿no? También tienen que tener en cuenta a qué pacientes van a internar. No necesariamente con COVID, entonces les voy a poner por aquí. Indicaciones para internar. Ahí vas a tener pacientes con fracturas de hueso, de fémur, pelvis o columna, una luxación reductible, cuando es trauma del hueso, cuando hay incapacidad para deambular, cuando el riesgo quirúrgico es mayor a 2, cuando hay fracturas patológicas, cuando hay enfermedades crónicas no compensadas o no controladas, cuando hay lesiones autoinfligidas, cuando hay fracturas expuestas. ¿Ok? Estas son indicaciones para internar a los pacientes. También sería importante que las sepan, que al menos reconozcan la mayoría. ¿Ok? Eso es todo lo de preoperatorio. Lo más importante es que hagan bien la historia clínica, hagan bien su examen físico,
clasifiquen el ASA. El ASA es importante que se aprendan. Y de ahí pedir los exámenes, ¿no? De acuerdo a lo que hayan encontrado, al riesgo que hayan encontrado en su paciente. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a las fracturas. ¿Ok? Entonces, primero tienen que recordar cómo está compuesto su hueso. ¿Ya? Su hueso tiene un hueso cortical, ¿ok? Que es la parte densa, y es más en la diáfisis, ¿ok? Y tienes otro hueso que es el hueso esponjoso, que es la parte porosa. Y esto es más en la epífisis. Recordar que la diáfisis es esta parte de aquí. Ay, Dios mío. Diáfisis. Y las epífisis son estas. Epífisis y aquí epífisis. ¿Ok? Recordar. Obviamente yo creo que ya lo saben, pero lo recuerdo. ¿Ya? Entonces, el hueso cortical, que es más denso, lo que va a dar es resistencia y rigidez. ¿Ok? Su elasticidad, por lo tanto, es baja. Esto es más duro, no es tan elástico. Y va a ayudarnos porque soporta gran cantidad de carga. ¿Listo? El hueso esponjoso o la parte porosa, ¿ok? Es menos rígido, es menos denso, por lo tanto, es más débil entonces que el hueso cortical. El hueso cortical era más duro, ¿ok? ¿Y estos qué van a brindar? Elasticidad. ¿Por qué brindan elasticidad? Porque aquí, en esta parte esponjosa, están las trabéculas, que van a formar una estructura que se ve como una mallita y también va a estar compuesta por las fibras de colágeno. Y estas son las que van a brindar la elasticidad al hueso. ¿Ok? Porque no es como que tú tengas un hueso y de frente con cualquier golpe, ¡pum!, ya se rompan. Hay como hay una capacidad de elasticidad del hueso, en donde por cualquier trauma se puede ir estirando, digamos, hasta que ya el trauma es tan fuerte que supera esta capacidad de elasticidad y recién ahí se rompe. ¿Listo? Es tu hueso, ¿no? Viene el trauma, pero no es que al instante se rompa, sino es como que todavía tiene una fuercita de una capacidad de resistencia. Porque las cosas duras se rompen así fácilmente, como por ejemplo un lápiz, qué sé yo, o un palito, ¿no? Que es todo duro. Pero cuando las contienen un poquito de elasticidad, es que pueden resistir un poco más a los cambios de forma, que te puede generar un trauma, como en el hueso. Entonces se supera esta capacidad de elasticidad y recién ya el hueso se puede romper en dos, ¿no? Entonces esa capacidad te la brinda el hueso esponjoso con sus fibras de colágeno y la disposición de sus trabéculas. ¿Ok? El tejido óseo también tiene una composición. El 60% inorgánico, esta es la parte que te da dureza y rigidez. Y aquí están los cristales de hidroxiapatita, que son de calcio y fósforo. De ahí está el magnesio, está el sodio, está el potasio, está el cloro. Tiene una parte 30% orgánica. ¿Ok? Que esa es la que le da la flexibilidad y la elasticidad. Y aquí vamos a tener a las fibras de colágeno. Y el 10% que resta es agua. Entonces tiene el 60% inorgánico, 30% orgánico y 10% de agua. Ay, Dios, que esto lo guardo. Ok, eso es lo que se tienen que acordar. ¿Listo? Aparte, el hueso tiene una médula ósea, que es la que está aquí, que son dos, una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. En la roja vamos a tener a las células hematopoyéticas y en la amarilla a la grasa o al tejido adiposo, ¿no? ¿Qué más tienen que saber? Las propiedades del hueso. Hemos visto que las propiedades del hueso
propiedades. Tiene fuerza, tiene rigidez y elasticidad. Estas tres son las más importantes. Y bueno, el hueso tiene diferentes funciones. Tiene su función mecánica, tiene su función de protección, su función metabólica, su función hematopoyética. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tendrían, el concepto previo que deberían tener acerca de los huesos. Una fractura, entonces, vendría a ser la interrupción de la continuidad ósea. Ese es lo más fácil, digamos, en la definición de la continuidad ósea. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? Bueno, perdón. Interrupción de la continuidad ósea. Tu hueso debería seguir, ¿no? Digamos, está aquí y si... Ese es tu hueso. Esta es la continuidad ósea. Sigue, 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 sigue. Todo está bien. Cuando hay una fractura, esto se interrumpe. Esa es tu fractura. ¿Listo? Esa es la interrupción y la continuidad ósea. ¿Ok? Como les dije, el hueso tiene esta capacidad de deformarse por la elasticidad. Entonces, puede venir una fuerza y no es que directamente ya lo rompa de frente, sino el hueso todavía es como que se va doblando, se va estirando, se va deformando. Y si esta fuerza es lo suficientemente grande, puede superarse esta capacidad de deformación o de elasticidad que tiene el hueso y se rompe. Es así como ocurren las fracturas. Hay diferentes mecanismos de fractura, puede ser por trauma directo, donde está directo al hueso, puede ser por trauma indirecto, donde digamos puede golpear este hueso, pero por aquí hay, por continuidad hay más huesos, ¿no? Entonces la fractura no está aquí, en el mismo, donde estaba acá, no está aquí, sino está en el segundo, digamos, ¿no? Pero a este no lo golpeó. Pero de forma indirecta, por la transmisión de fuerzas, es que se fractura el otro hueso. ¿Ok? De ahí también se puede clasificar según si es abierta o cerrada la fractura, según el tipo de energía del accidente o el trauma, y según las fuerzas y también según el trazo. ¿Ok? Según si es abierta o cerrada, aquí está, tienes dos, abierta o expuesta, se puede llamar, o cerrado simple. ¿Ok? Aquí esta imagen, vamos a ver esto. Se llama abierta porque si se dan cuenta, aquí ya hay, es como que el hueso se salió de la piel, Hay afectación de las partes blandas. Ya hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior. Esa es abierta. Donde se ha fracturado el hueso ha perforado la piel, digámoslo así, y ha dejado una herida. Y la cerrado simple, no hay herida. Entonces, ¿qué tendría que recordar que es importante? Si aquí hay una herida abierta, ¿ok? Hay complicaciones. Y la complicación que podría tener es la infección, porque está abierto. Si aquí no hay herida y está todo cerrado, no es que no pueda tener complicaciones, sí puede tener, pero aquí la que podría tener es el síndrome compartimental, ¿ok? Que ocurre por un aumento de presión a ese nivel. ¿Por qué podría aumentar la presión? Se genera la fractura y empieza a... Se genera la fractura y puede haber edema o tumefacción que hace que aumente el contenido del compartimento aquí muscular en esta zona y como no hay nada abierto que libere la presión, es que se puede generar este síndrome compartimental. Igual ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos complicaciones de fracturas. Entonces, cerrado, no hay herida, abierto, sí hay herida. Abierto más, ¿cómo se diría? Más probable que haga infección, cerrado, más probable que haga síndrome compartimental. ¿Ok? Luego está según el tipo de energía, ¿listo? Que tienen de alta energía o de baja energía. Ya les dije que de alta energía
Pueden ser los accidentes de tránsito, por ejemplo. Y de baja energía es por mínimos traumas, pero repetitivos. Puntuales o repetitivos. Por ejemplo, bueno, la energía del trauma no es tan fuerte como para romper el hueso así de frente, como para fracturar así el hueso, como ocurre en un trauma de alta energía, que se supera la capacidad de elasticidad y se rompe. Aquí no, pero poco a poco va como deteriorando, con golpes chiquititos, digámoslo así. Traumas chiquititos en el mismo lugar, una y otra vez, ya pueden luego, con el tiempo, generar una fractura. Hay dos tipos aquí, una patológica y una por estrés o fatiga. La patológica es sobre hueso enfermo, digamos, ¿no? ¿Ok? ¿Con qué? Con una patología que va a debilitar la estructura del hueso. Por ejemplo, la osteoporosis. En la osteoporosis el hueso está débil. Entonces es más fácil que con un trauma pequeñito se supere esta capacidad de elasticidad del hueso y se genere la fractura. ¿Ok? Luego, por estrés o fatiga es lo que les digo de repetir. Repetir el mismo trauma sobre el mismo lugar. ¿Ok? Ciclos de microtraumatismos repetitivos. ¿Ok? El mismo trauma en el mismo lugar. Se va repitiendo una y otra vez. Y aquí podría ser... esto es obviamente sobre un hueso sano, porque no hay patología previa. En el otro sí. Sobre hueso sano, y aquí hay una fractura que se llama fractura de Deutsch-Lander, que es la del segundo o tercer metatarsiano. Y se llama también fractura del, del soldado, que es por el movimiento que tienen al hacer la marcha. Cuando marchan los soldados, presionan el pie contra el suelo. Ok, a pesar de que es de baja energía, igual van presionándolo poco a poco. Como están marchando casi siempre, son microtraumatismos repetidos sobre los mismos huesos. En este caso, los que más afectan son el segundo o el tercer metatarsiano, por ese movimiento de marcha que tienen que repetir. ¿Listo? Luego están las fuerzas, que están por aquí, que tienen la fuerza de compresión, de tracción, de flexión, de torsión o twist y la de cizalladura. ¿Ya? Dentro de la fuerza de compresión vienen dos fuerzas en direcciones opuestas, ¿no? Que van comprimiendo el hueso de manera horizontal. Esta es la fractura de compresión. Dos fuerzas en dirección opuesta que van comprimiendo el hueso, pero están en el mismo sentido. ¿Ya? Solo que comprimen de manera horizontal. Luego está la tracción, que son dos fuerzas que van igual, en dirección opuesta, pero hacia afuera, como jalando. ¿Ya? Esa es la tracción. Como si lo jalan, perdón. Es la misma dirección, están en horizontal, la misma dirección, pero en sentido opuesto. Una va por un lado, hacia afuera, y la otra va para el otro. Misma dirección y diferente sentido. En la de compresión es igual, la misma dirección, pero es diferente sentido. Solo que en la de compresión es como si presionara todo directamente hacia el hueso y la fuerza de tracción es como si jalara. ¿Ok? De ahí, aquí dentro de la tracción está la abulsión. A veces pueden escuchar fracturas por abulsión y esto ocurre porque, por ejemplo, está el hueso aquí y aquí hay, no sé, está insertado un ligamento, ¿no? Entonces, hay una fuerza que hace jalar este ligamento, ¿no? Y este ligamento, en el momento de que se sale, por la fuerza que lo está jalando, se lleva un pedacito del hueso. Entonces queda así el hueso con el ligamento.
y tu hueso fracturado quedaría así como que esta es tu. Lo sacaste de acá, como que así, ¿no? Y aquí está el pedacito que se salió por como el ligamento lo jaló, ¿no? De ahí está la flexión, que esta flexión te podría generar una fractura en 3 trozos, se llama, o en 3 segmentos, en 3 fragmentos. Fractura con tercer fragmento, o alas de mariposa también se llama. ¿Ok? Entonces aquí hay una fuerza que es perpendicular al eje de la diáfisis, que es esta, la de la flecha aquí. Esta es la diáfisis, este es el eje, y viene una fuerza perpendicular. Flexión es igual a como doblar, tratar de doblar el hueso, como cuando quieres romper un lápiz, así. Esa es la fuerza de flexión. Luego está la de torsión, que es verdaderamente rotar o querer girar el hueso, como cuando quieren escurrir un trapo. Es el mismo movimiento el que haces en el momento de la torsión. Y ese te produce una fractura espiroidal. Ya estamos hablando un poquito de los trazos. ¿Ya? Espiroidal. Y luego está la de cizalladura o cizallamiento. Igual, son dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Y aquí las fuerzas ya son perpendiculares. No es como la de compresión o tracción. Estas son perpendiculares. Misma dirección, o sea, vertical, pero en sentido opuesto. Una va hacia abajo y la otra va hacia arriba, pero las dos van apretando el hueso. ¿Ok? Y esta te puede producir una fractura de trazo horizontal. ¿Listo? Entonces, si ya empezamos a ver trazos, eso era por fuerzas. Ahora vemos por el trazo, tienes fractura transversa, que es una simple línea así horizontal. Fractura en ala mariposa o de tercer fragmento también se llama. Se genera 1, 2, 3 fragmentos. Fractura oblicua, una línea oblicua. Fractura impactada, cuando un fragmento de la fractura se inserta sobre el otro. Impactada. Fractura espiroidea, por el mecanismo de torsión o rotacional. Fractura parcelar, que esta es como la avulsión, la que vimos aquí. ¿Ven? Que solo sale un pedacito. ¿Listo? Fractura conminuta, que estos son múltiples fragmentos. Y la incurvación y la de tallo verde, estas son fracturas en niños. ¿Ok? Son fracturas que ocurren en niños, que lo van a ver en la clase de ortopedia infantil. Aquí en incurvación, si se dan cuenta, no hay una línea de fractura como tal, como en las otras. Esta es la línea de fractura, esta es la línea de fractura, esta es la línea de fractura. En incurvación no hay. Simplemente es que el hueso se ha deformado un poco. Listo. Y en la de tallo verde es como si quisieran romper un tallo, donde la línea de fractura no ha fracturado. Acá tienes una cortical y aquí tienes otra cortical, ¿no? La línea de fractura, si se dan cuenta, solo interrumpió esta cortical, no interrumpió la otra. Podrías llamarle una fractura incompleta. Ya completa es cuando este es tu hueso y te parten las dos, así. Incompleta es como que no ha llegado a invadir la otra, como que la línea de fractura se quedó aquí. Eso es lo que ocurre en las fracturas en tallo verde, que ocurren en los niños. Si ustedes intentan romper un tallo, eso va a pasar. No se va a romper completamente en dos, como un lápiz, solo se va a romper una partecita, que es esta aquí, por ejemplo. Todavía le queda esto de hueso. ¿Ok? Esa es la fractura en tallo verde. Y la fractura segmentaria, que es como si se saliera un pedazo. ¿Ok? Esos son sus tipos de fracturas. Los niños tienen estos tipos especiales, digamos, como la incurvación o el tallo verde, porque sus huesos tienen diferentes características a las de un adulto. Su periósteo es más grueso y está más activo, porque los niños, sus huesos están en crecimiento. Los periodos de inmovilización para que consolide esta fractura van a ser más cortos, por lo mismo. El hueso es más elástico y es menos frágil, es más difícil que se rompa.
tiene el cartílago epifisiario, que es donde va a estar la placa de crecimiento, y los núcleos de osificación. Tiene mayor capacidad de regeneración tisular, su consolidación es rápida. Es raro, por lo tanto, que esta consolidación se retrase o que no ocurra. Puede tener hipercrecimiento después de las fracturas, y está el cartílago de crecimiento, que es lo más importante, que también se llama fisis. Esto ocurre en los niños. En los niños es más sencillo, digamos, curar una fractura, porque como están en una consolidación, digamos, fisiológica, porque su hueso está en crecimiento a partir de la placa de crecimiento, ya, a partir del cartílago de crecimiento, entonces no necesitan mucha inmovilización, o sea, no tanto tiempo, porque consolida más rápido, y no es poco probable que requieran un tratamiento quirúrgico. Los niños más se manejan con tratamientos conservadores, ¿ok? Por lo mismo, porque es más fácil que consolide y que consolide bien, que es lo más importante, ¿ya? Ahora, la consolidación, ¿cuál es este proceso? Tiene diferentes fases. La primera, que es la inicial o postraumática, es donde ocurre la formación del hematoma, ¿ok? Luego tienes la segunda, que es la de inflamación. Tienes la tercera, que es ay, Dios, que es la aparición del callo de fractura. Vamos a visualizar dos tipos de callo, un callo blando, un callo duro. Tienes la cuarta, que es la dosificación, y ahí la quinta, que es la de remodelación. Esas son las fases de tu consolidación, que les vamos a ver aquí. Primero se forma el hematoma, ¿no? Luego entra una fase de inflamación en donde empiezan a concentrarse ahí los leucocitos, los polimorfonucleares. Las células inflamatorias se van concentrando aquí para limpiar, digamos, este foco de fractura, para que luego se pueda consolidar bien. Vamos. Ratito. Y ahora sí. Entonces, llegaban todas las células inflamatorias aquí en el foco de fractura, como para limpiarlos, se dice, para que pueda ocurrir una buena consolidación, porque el punto tampoco es que consolide deforme, ni que el punto es que el hueso consolide de la mejor forma como para que vuelva a su estructura de antes, ¿no? De antes de la fractura. ¿Ok? Tampoco es que tenga una bola aquí gigante, que sería el callo, ¿no? Eso no es lo ideal. ¿Ya? Entonces, como las prostaglandinas y ocurra todo este proceso inflamatorio. Entonces, en esta fase de inflamación no es recomendable que tú des AINES. Si bien nosotros podemos dar AINES porque obviamente la fractura genera dolor, bueno, perdón, podemos dar tratamiento para el dolor, no es lo ideal que indiquemos AINES. Podrías indicar algún opioide como el tramadol, ¿ok? O también el paracetamol. Pero los AINES no, porque los AINES inhibirían todo este proceso inflamatorio que es necesario para que se limpie el foco y se pueda generar dentro de un foco limpio el callo blando, luego el duro y se forme el hueso, ¿no? Entonces, para que se forme el callo blando, empiezan a predominar dentro de este foco los osteoblastos y los condroblastos, que saben que son las células que forman el hueso y que forman el cartílago. Luego de que está formado este callo blando, se depositan los minerales, o sea, algunos cristales, en especial los de hidroxiapatita, sobre el callo para ir formando un callo duro. ¿Ok? Luego ocurre la osificación y empiezan a aparecer las células de remodelación.
lo que termina en clasto es como que lo que destruye, ¿no? Los blastos van a generar nuevo hueso y los clastos van a destruir. Pero no es que van a destruir todo, sino van a, digamos, tratar de que, por ejemplo, aquí estaba salido, ¿no? Como el cabello está así, medio deforme. Entonces, estos condroclastos y osteoclastos lo que van a hacer es como limar estas partes para que el hueso al final termine en su forma anatómica, en la que estaba antes de la fractura. Y es así como ocurre la consolidación. Es una curación. Es como en la herida, la cicatrización, pero esto es en el hueso. ¿Ok? Entonces, tienen que acordarse igual que para que una fractura consolide bien, necesita 3 cosas. Necesita buena reducción, buena inmovilización y buena vascularización. No se vayan a olvidar. Ok, necesitas 3 cosas, es vital, importante. Si alguna de estas falla, o la consolidación puede demorar, o no puede ocurrir, o puede que no ocurra, que no se forme el callo, ¿ok? Y eso ya forma parte de las complicaciones del hueso. Además, ¿cómo saben si ustedes si formó el callo? Hay diferentes tiempos de consolidación. Un ratito. Hay diferentes tiempos de consolidación según el hueso. Como el tiempo de consolidación del húmero es distinto al del fémur, o distinto al de, no sé, al de un metatarsiano, claramente atarsiano. ¿Ok? Es distinto. Entonces, lo que ustedes hacen es pedir una placa. Si ven que no hay ningún callo ni nada, y ya pasaron, por ejemplo, si para el húmero el tiempo de consolidación es, no sé, 3 meses, ustedes después de 3 meses toman la placa y ven que no hay ningún callo, es que ese hueso ya no está consolidando. Entonces ya tienen que ver qué les ha fallado. Si les ha fallado la reducción, si les ha fallado la inmovilización o si les ha fallado la vascularización. Y de acuerdo a eso solucionar el problema para que para que el hueso del paciente pueda consolidar. Ya, de buena forma. La clínica en la fractura son las 3D. La primera D es de dolor, la segunda de disfunción y la tercera de deformidad. Esto es para toda su vida. Aquí también lo pueden llamar impotencia funcional. O te dicen que no pueden movilizar bien el miembro que se ha fracturado y esa es la disfunción. ¿Ok? Esos 3 son los que tienen una fractura así o así. Hay otros signos y síntomas como la tumefacción o también algunos puede haber fiebre o un hematoma, pero si se dan cuenta esto es más del trauma. Para que tengas fractura debes tener esas 3, dolor, disfunción y deformidad. Luego con el diagnóstico lo puedes hacer primero tu clínica. Dentro de la clínica obviamente te van a explicar el mecanismo de producción de la fractura, porque te van a decir cómo ocurrió el trauma. Luego de la clínica, tu radiografía en 2 incidencias, ya saben, siempre, anteroposterior y puede ser lateral. ¿Ok? Aquí también no puedes sacar radiografía solo de la parte que está fracturada, sino tienes que tomar la articulación proximal del hueso y la articulación distal. Por ejemplo, si te fracturas el húmero, le tomarías desde el hombro hasta el codo, ¿no? Articulación proximal, hombro y articulación distal, el codo, para ver que no haya sido afectado. Luego está la tomografía, que obviamente tiene mejor definición que una radiografía, para que visualices bien los fragmentos. La resonancia magnética, que ya saben que es para partes blandas, la ecografía, que también va para partes blandas, y la gamografía, que te puede ayudar en caso de que sepas que el paciente tiene algún tumor, ¿ok? Como metástasis de algún cáncer. En el tratamiento general de las fracturas empieza con tu reducción, sigue la inmovilización y al final la rehabilitación, que es donde ya tú escoges tu tratamiento definitivo.
ya sea un ortopédico o conservador, o sea un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Reducir como concepto es tratar de que el hueso que está fracturado vuelva a la posición anatómica que tenía antes, ¿no? La posición anatómica normal, ¿no? No que esté un fragmento para un lado y un fragmento para el otro. Entonces consiste en alinear los fragmentos del hueso fracturado. ¿Ok? Esta reducción puede ser cerrada o abierta. ¿Listo? O sea, tú puedes reducir así a ciegas, digamos, viene el paciente, le ves la deformidad y tú haces distintas maniobras donde es como si solito alinearas el hueso así por fuera. ¿Ya? Imaginemos que tiene una fractura de húmero y se ve ahí como, por aquí, tiene una fractura, este es su brazo, ¿no? Y aquí está, digamos, un fragmento que está así y ya, ese es el brazo. Entonces tú lo que haces, por ejemplo, podrías ejercer con tus manos presión acá y ya esto no te quedaría así, sino te quedaría normal, como que así. Pero igual está la fractura dentro del hueso, se vería así. Uno y alineado, ¿ves? Esto que podría estar antes, pudo haber estado así y por eso se hacía la deformidad, tú lo alineaste. Y de esa forma ya puedes formar el callo ahí y consolidar bien. Ok, esa es la reducción. Alinear. De ahí está la inmovilización, que es tratar de mantener esta reducción, o sea, en esta posición mantienes el hueso hasta que ya elijas tu tratamiento definitivo. Reducción hasta el tratamiento. Ok. Entonces esto es impedir que los fragmentos se muevan. Ok. Ambas reducción como inmovilización necesitas que sean buenas eh, para que se origine la consolidación, ¿no? Si alguna de estas falla, ya sabes que el hueso no va a consolidar, no va a curar. Luego está la rehabilitación, que teníamos tratamiento ortopédico conservador, que ya les dije que es abstención terapéutica, como que no hacer nada, o sea, solo dar reposo y medicamentos para el dolor. De ahí puedes usar ortesis, yesos, férulas, ¿ok? Nada de cirugía, todo por fuera. Y el tratamiento quirúrgico, ya vienen las diferentes metodologías quirúrgicas que hay en traumato, como la reducción abierta, más fijación interna, o también llamada RAFI, la osteosíntesis. También hay reducción cerrada con fijación interna, hay fijación externa, ¿ok? Diferentes métodos de cirugía, pero al final todo es quirúrgico, pues, ¿no? Seguimos. Ahora, en las fracturas expuestas o abiertas, habíamos dicho que eran las que tenían la herida, ¿no? Hay una clasificación, que es la clasificación de Bustillo y Anderson. También es importante que la aprendan. Les lo voy a poner así. ¿Listo? Clasifica las fracturas en 3 grados y el tercero es el que tiene un A, B y C. Un grado 1, esto todo es según la herida. Que la herida sea menos de 1 centímetro. Grado 2, de 1 a 10 centímetros. Grado 3, más de 10 centímetros, pero se clasifica en A, B y C. La A es posible cubrir el hueso con la piel, ¿no? De la herida. La B es que no es posible cubrir el hueso con la piel que está en la herida. Y la C es cuando hay una lesión vascular. ¿Ok? Esas tres es la clasificación deUstilo. Es como que aquí en la A tú podrías, digamos, si tienes una herida así, tú puedes juntar la piel y listo, queda curada. Pero puede ser que tengas una herida así y así tú juntes la piel, te va a quedar un hueco. Y este hueco lo necesitas cubrir con un colgajo, con algún injerto. Esto ya sería un Gustilo 3B. Y cuando hay lesión de alguna arteria o algún vaso, ya es un Gustilo 3C. ¿Ok?
Toda fractura abierta necesita ser explorada en el quirófano. Lo que vas a hacer en las fracturas abiertas es un lavado quirúrgico. ¿Ok? Lo lavas como con 10 litros de suero salino. Y también haces el desbridamiento de tejido necrótico. Esto es quitar todo el tejido que tú veas que ya no tiene vida ahí. Lo sacas nada más. Todo eso se hace en sala de cirugía. ¿Ok? Se hace esto. Quitas todo el tejido que para ti ya no tiene vida, que no es viable, y lo lavas todo con suero salino. Ya a chorro. Y también tienes que usar antibióticos de manera precoz. ¿Ok? Esto para prevenir la infección, porque ya vimos que las fracturas abiertas tienen riesgo de complicación a la infección. ¿Ok? Entonces es esto. De ahí, ¿qué más puedes saber? Puedes ver que, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3A, puedes usar un clavo endomedular. Bueno, clavo endomedular. Si es necesario para fijar la fractura, es que este hueso está así, digamos, y el clavo lo que hace es fijarlo para que se quede quieto por dentro. Puedes usarlo en 1, en 2 o en 3A. En la 3B y 3C ya te piden fijador externo, que es por fuera. O sea, tu hueso está acá, fracturado, y para alinear, para ponerlo bien, tú usas como que clavos así, tornillos por fuera. Ese es el fijador externo. Esto ya es para un 3B o 3C. ¿Ok? Luego también las fracturas te podrían generar, bueno, originan sangrado, entonces también tendrías que valorar el estado de shock hipovolémico que puede tener tu paciente. De acuerdo a la clínica o a sus funciones vitales, te puede ayudar bastante. En este caso tienes shock leve, moderado, grave o masivo. Por ejemplo, un leve es cuando ya la frecuencia es menor de 100, de ahí la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria es de 14 a 20 y el gasto urinario todavía es mayor de 30, leve. ¿Qué puedes dar como reemplazo de líquidos? Cristaloides. Shock moderado, más de 100 de frecuencia cardíaca y aumenta. Frecuencia respiratoria también aumenta más de 20 y el gasto urinario de 20 a 30 va disminuyendo. Igual puedes dar cristaloides. En un shock grave, ya la frecuencia cardíaca es más de 120, la frecuencia respiratoria de 30 a 40 y el gasto urinario de 5 a 15. Aquí ya se va alterando el estado mental, ya el paciente viene confuso. Y aquí puedes dar cristaloide, pero le agregas sangre, paquetes lobulares. Y en clase 4, que es masiva, más de, aquí es mal, creo que es más de 140 de frecuencia cardíaca, más de 40 de frecuencia respiratoria, ya está letárgico tu paciente y igual das cristaloides con paquetes lobulares. ¿Ok? Eso es un shock. Necesitas que tenga un tratamiento obviamente oportuno y un tratamiento eficaz. Con los signos vitales, si te das cuenta, podrías calcular más o menos cuánto de sangre perdió tu paciente y de acuerdo a eso darle tu tratamiento. ¿Ok? En fracturas expuestas, si ya pasó más de 6 horas, entonces tú tienes que tratar como una fractura infectada. O sea, ya no tienes que pensar, ay, ¿estará infectada o no? Ya se han pasado más de 6 horas del accidente en una fractura abierta, ya tendrías que considerarla como infectada. ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente? El Staphylococcus aureus. ¿Ok? Ya saben, siempre tu limpieza quirúrgica, ¿ok? Retiras cualquier cuerpo extraño que puedas haber encontrado y empiezas a irrigar a chorro el cloruro de sodio o suero salino, ¿no? Gran cantidad. Luego de eso, debridas todo el tejido necrótico, lo que ves que ya no sirve, que no tiene vida, lo vas quitando y luego pides antibióticos. ¿Ok? En la tipo 1, vamos a ver, en tipo 1, tipo 1
cefalosporina de primera generación, tipo 2 y 3, cefalosporinas más aminoglucósidos. Por ejemplo, una cefazolina más amicacina. ¿Ok? Listo. Y luego de esto, obviamente, tendrías que buscar estabilizar la fractura. Vieron que podías estabilizar con los clavos endomedulares o con los fijadores externos. Ok, ya está. Ahora ya vamos a pasar a las complicaciones. Hay dos tipos, vamos a clasificarlas en dos, en agudas y tardías. Las agudas van a ser las que ocurren menos de 3 semanas. Ay, Dios. Y las tardías, más de 3 semanas. Ok. Ya. Ya. Las de menos, cada una va a tener tanto locales en el mismo sitio de la fractura como sistémicas, que es, como su nombre lo dice, a nivel sistémico. ¿Ok? Dentro de las locales está la infección de partes blandas, que esta ya la vimos. Básicamente es lo que tienes que valorar primero tu fractura con Gustilo, obviamente, que son las fracturas abiertas, las que tienen la infección de partes blandas. Vamos a poner aquí. Clasificación de Gustilo. Ok, para fracturas abiertas. Y ya sabes cómo manejarlo. La limpieza quirúrgica y desbridación. Ok, inmovilizar. Lo que más se usa es fijador externo. Pero ya vieron que también pueden usar clavo. Ok, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, cuando la piel, tienen que acordarse del signo de la arruga. ¿Ok? Tú necesitas el signo de la arruga para poder operar. Para operar. ¿Qué pasa? Cuando la piel está toda infectada, la piel se ve un poquito más brillante y verás, ¿no? Todo infectado, de inflamación, como cuando inflas mucho un globo, eso es cuando la piel está tensa, ¿no? Como se ve el globo. Cuando lo desinflas ya se ve medio arrugadito. Entonces, ese es el signo de la arruga. ¿Ya? Se necesita de este para que tú puedas operar tranquilamente, porque tampoco puedes operar a tu paciente con un proceso infeccioso de la desviación, que agita todo, inmovilizar. Y no te vayas a olvidar tampoco de tus antibióticos. Antibiótico-terapia precoz. ¿Y qué más? Limpieza, desbridamiento, antibiótico-terapia y la inmovilización o estabilización. Listo, eso es todo infección de partes blandas. De ahí lesión vasculonerviosa. Son lesiones que pueden ocurrir como consecuencia de la fractura. Un fragmento podría lesionar un vaso, un fragmento podría lesionar un nervio, y de acuerdo a eso le van a dar cierta clínica a tu paciente, como para que tú puedas reconocerlo. ¿Ok? Por ejemplo, en una lesión del nervio circunflejo podría ocurrir por luxación anterior del hombro. ¿Ok? Tú tienes tu hombro, el hombro se va, digamos, hacia adelante y puede como estirar el nervio circunflejo que pasa por ahí. Digamos, este es tu hombro, por aquí está la cabeza del húmero, ¿no? Ya, una luxación es que el húmero se vaya hacia adelante, y digamos que por acá pasa el nervio. Si el húmero se va hacia adelante, estira el nervio circunflejo, ¿ok? Lo estira. Y podría generar nada más como que una sensación de parestesia o alguna paresia en el músculo deltoides, que es el músculo que inerva el circunflejo, ¿no? Parestesia en deltoides, ¿ok? Más o menos así lo podrías reconocer. Tu paciente te refiere
parestesia ahí a nivel del músculo deltoides, podrías reconocer que hay una luxación anterior del hombro y esta te genera una lesión del nervio circunflejo, como que se les adormece el hombro, eso te va a decir. ¿Ok? En el caso de, por ejemplo, la lesión del nervio radial, tu paciente viene con una mano que se llama, característica, ¿no? Que se llama mano en gota. ¿Ok? Mano en gota, ¿por qué? Porque el radial, la mano caída, porque el radial va a innervar los extensores y la mano. Si tu mano ya no se puede levantar, ya no se puede extender, la mano se genera la mano en gota o mano caída. Entonces tú ves a tu paciente con mano caída, ves que tiene alguna fractura. ¿Por dónde pasa el radial ahora? El radial va a pasar por si tienes una fractura del tercio medial o el tercio distal del húmero. Fractura tercio medial o distal del húmero. Por ahí es que pasa el nervio radial. Que si lo pueden ver, está por aquí, es este verde. Este es el radial y el circunflejo es este. ¿Ok? Fractura del tercio distal o medial del húmero te puede generar una mano en gota o mano caída, que es una lesión del nervio radial. ¿Qué más se puede lesionar? Se pueden lesionar los vasos, como la arteria braquial. Puede ocurrir esta fractura, que es la fractura de Holsten-Lewis, que tiene diferentes características. Uno, que es espiral, de trazo espiral. Dos, que tiene lesión del nervio radial. Y tres, que es una fractura que ocurre en la unión del tercio medio con el tercio distal del húmero. Entonces, si tienes una fractura, perdón, Si tienes una fractura con estas tres características, se le llama fractura de Holstein-Lewis. ¿Ok? ¿Qué más se puede lesionar? Se puede lesionar el nervio mediano, ¿no? ¿Y el nervio mediano qué mano te da? La lesión del nervio mediano te da la mano del predicador. ¿Ok? Así se van acordando. Mano caída, el nervio radial, mano del predicador, el nervio mediano. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué puede ocurrir una fractura del nervio, una lesión del nervio mediano por una fractura supracondilia de húmero? ¿Por dónde es eso? Por aquí. Estás aquí. ¿Ven? Por aquí discurre también el nervio mediano. Si ocurre una fractura aquí, lo puede lesionar y el paciente viene con la clínica de la mano del predicador. ¿Listo? Es así como se puede generar diferente clínica de acuerdo a la fractura que tengas. O sea, las fracturas también tienes que aprender, por eso es importante que sepan anato, porque tienen que saber por dónde discurren los nervios para saber qué evaluar, por dónde discurren los vasos para saber qué evaluar, ¿ok? O qué estructura podría estar lesionada como consecuencia de esa fractura. Fractura de húmero, de tercio distal o tercio medio, ya saben, nervio radial. Tendrían que buscar a ver si le ha afectado el nervio radial o no. Puede ser que sí, puede ser que no. O alguna arteria, como la arteria braquial. De ahí, circunflejo en la cabeza del húmero o en la parte proximal, ¿no? De ahí el mediano en la parte supracondilia. Y así van analizando a su paciente. Luego, aguda local, que también es bien importante, es el síndrome compartimental. Este sí se lo tienen que saber de memoria. ¿Ok? ¿Por qué ocurre el síndrome compartimental? Más o menos les dije hace un ratito. El síndrome compartimental, vamos a poner aquí síndrome compartimental. Ok, va a ocurrir por un aumento de presión en el compartimento muscular. Esto hace que caiga la perfusión sanguínea. Puede ocurrir necrosis muscular y nerviosa. ¿Ok? Cae la perfusión sanguínea y ocurre la necrosis, que puede ser muscular o puede ser nerviosa. Ahora, ¿por qué ocurre este síndrome compartimental? Puede ser por aumento del contenido, como les expliqué hace un ratito. ¿Ok?
Estas lesiones generalmente nos van a dar hematomas, edemas, tumefacción, y eso hace que aumente la parte que está, como todo ese nivel de donde ocurre la fractura, hace que aumente el contenido de ese compartimento muscular, ¿ok? Puede ser por aumento del contenido, por la limitación de la expansión. ¿Cuándo ocurre la limitación de la expansión? Obviamente hay cierta capacidad de aumento que podría soportar esto, ¿no? Como que la piel, los músculos se van estirando y así aumenta el contenido, el continente, el compartimento igual se va agrandando, ¿no? Pero si está limitada esta expansión, o sea, si hay algo que impide que este compartimento sea grande conforme aumenta el contenido, como por ejemplo un yeso, ¿ok? El yeso podría limitar la expansión o una sutura, atención, también limita la expansión, ¿ok? Eso podría generar igual aumento de presión, ya no por aumento del contenido, sino por limitación de la expansión, ¿ok? Esta es una emergencia, ¿listo? La causa más frecuente de síndrome compartimental es la fractura de tibia, ¿ok? Y el miembro donde hay más síndrome compartimental, por lo tanto, es la pierna, ¿listo? Entonces, y el compartimento que se afecta más frecuentemente es el anterior. Entonces, cada vez que ustedes piensen en síndrome compartimental, la verdad piensen más en emergencia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedes detectar en tu paciente un síndrome compartimental? Para esto va a haber un orden de lesión. Primero se va a lesionar el nervio, en segundo lugar la vena y en tercer lugar la arteria. Entonces, primero vamos a tener clínica de lesión nerviosa. La clínica se caracteriza por las 6P. Ya hay tanto signos y síntomas preisquémicos como posisquémicos. Empezamos. Lo que primero ocurre, la primera P, parestesia, porque dijimos que primero se lesiona el nervio. Ok, es el primer signo de lesión nerviosa. La segunda P vendría a ser pain, de dolor. Ok, este va a ser un dolor en reposo que aumenta con el movimiento, con el estiramiento pasivo. ¿Qué es estiramiento pasivo? Cuando el evaluador es el que hace que se estire el miembro, no el paciente. Un estiramiento activo es que el mismo paciente estira su miembro, ¿no? Pero no, el estiramiento pasivo es cuando el evaluador es el que estira el miembro y, bueno, le genera dolor al paciente. Y es un dolor que no calma con analgesia. ¿Ok? Pain, dolor. La tercera P, presión. ¿Ok? Aquí se ve la piel tensa y brillosa, sin arrugas. Luego vienen los post-isquémicos, seguimos con las P's. La cuarta P, palidez. Aquí la palidez ya te indica un poco la lesión arterial. La quinta P, parálisis. Y lo que aquí ocurre es la parálisis de Volkmann, se llama. Esto es lo más común. Es como un síndrome compartimental, pero no en la tibia, sino en antebrazo. Igual, aumenta la presión en el compartimento. Y lo que te genera es esta imagen. Está aquí. Así va a estar la mano de tu paciente. ¿Ok? Eso es lo que te genera. La parálisis de Volkmann. ¿Ok? Va a producir deformidad de las articulaciones de la muñeca y mano. ¿Ok? Va a tener la pronación del antebrazo y flexión en las articulaciones, menos en las metacarpofalángeas. Esta es la imagen que va a dar la parálisis de Volkmann. Y por último, el pulso ausente o deficiente. Y ahí tienes tus 6 P's. Parestesia, pain de dolor, presión,
palidez, parálisis y pulso ausente deficiente. Obviamente esto ocurre, ya les dije, por un aumento de presión. Entonces, ¿cómo harías tu diagnóstico? Por el método Stryker, que es ese aparatito que te va a ayudar a medir la presión. Mide la presión del compartimento. Entonces, un valor normal es de 0 a 8 milímetros de mercurio. De síndrome compartimental es más de 30 o 40 milímetros de mercurio. Espera, que no tenga el color. Ok. Ya está. Listo, ese es el diagnóstico, el método de Stryker. Mides la presión del compartimento. ¿Listo? Ahora el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Como está aumentada la presión, es liberar. Liberar el espacio, liberar la tensión. Y a eso se le llama fasciotomía descompresiva. Tu tratamiento es descomprimir, ¿ok? Se hace un corte medial que libera el compartimento posterior profundo y compartimento posterior superficial. Y se hace un corte lateral que libera el compartimento lateral y el compartimento anterior. A ese nivel, al nivel de la pierna, hay estos compartimentos. Compartimento posterior profundo, que está, compartimento posterior superficial, luego está el compartimento anterior y el compartimento lateral. Estos cuatro. La fasciotomía es simplemente eso, realizar los cortes y es lo que va a liberar la presión. ¿Ok? Luego están las sistémicas, que vendría a ser la embolia grasa. Si en síndrome compartimental te dije que pienses en tibia, en la embolia grasa tendrías que pensar en este que está aquí. Fémur. ¿Ok? Ocurre más en fractura de huesos largos. Por eso tienes que pensar en fémur. Sobre todo en miembro inferior. Fémur. Vamos a ponerlo porque es importante. Fémur. Embolia grasa. Fémur. ¿Ok? Esto ocurre más cuando no hay inmovilización del miembro. Imagínense que esto no lo han inmovilizado bien. Entonces, como no lo han inmovilizado, ¿qué es la inmovilización? Evitar que se muevan los fragmentos. Entonces, se empiezan a mover los fragmentos. Obviamente se van moviendo de poquito a poquito y esto podría producir microtrombos o microémbolos que van a dispararse ¿hacia dónde? Hacia el pulmón. Y producen la clínica de la embolia grasa. Después de 24 a 36 horas ya el paciente empieza con síntomas de alteración de la conciencia. Y por último, esto es 1, esto es 2. Por último, la alteración de la respiración. 3. Viene con disnea, taquipnea y taquicardia. ¿Ok? Esto es lo más frecuente. Y con disnea, taquipnea y taquicardia, la radiografía de tórax puedes ver esta imagen, que es típica, que se llama en tormenta de nieve, y la presión del oxígeno baja, la saturación también baja. Saturación baja. ¿Cuál es el tratamiento que le puedes dar a tu paciente? Soporte cardiorrespiratorio, de acuerdo a lo que necesite, oxigenoterapia. Voy a poner aquí O2 de oxigenoterapia. Luego también puedes darle glucocorticoides en dosis masivas. Y necesitas también estabilizar la fractura. Porque por eso fue que, porque no estaba inmóvil, es que se generó este síndrome de embolia grasa. Estabilizar la fractura. Ahora, nos vamos a las tardías, las que ya ocurren después de las 3 semanas. Te voy a poner mi- Ya. En las tardías igual tenemos locales y sistémicas. Las locales tienen que acordarse, lo que ya les voy repitiendo como 2 veces, que se necesita para que ocurra una consolidación normal, una consolidación adecuada. Necesitas buena reducción,
buena inmovilización y un aporte vasculosanguíneo normal o bueno también se puede decir. Esas tres cosas. Si alguna falla, se generan estas complicaciones locales que vamos a ver. Por ejemplo, consolidación viciosa. Consolidación viciosa no es nada más y nada menos que el hueso consolida, sí consolida, pero en posiciones no anatómicas. O sea, consolida chueco, podrías decirlo, consolida mal. ¿Ok? Pero sí consolida, llega a formar su callo y todo. Cura, pero en una mala posición. Esa es consolidación viciosa. Retraso en la consolidación es que demora en consolidar. ¿Y cómo van a ver eso? De acuerdo al tiempo. Ya les dije que cada hueso tiene un tiempo diferente de consolidación. Sí, por ejemplo, el húmero, habíamos dicho que eran 3 meses. Saca su placa de tórax después de 3 meses, ves que no hay ni un callo, que no se forma el callo o que todavía no ha terminado de consolidar, entonces tendrías que pensar en qué te está fallando, la reducción o la inmovilización, ¿listo? O el aporte vasculosanguíneo. Eso es que demora en consolidar y eso va a depender del hueso, porque cada hueso tiene un tiempo diferente de consolidación. Podría ser, por ejemplo, no todo es culpa del paciente, puede ser que le hayan colocado mal el yeso. Si le colocas mal el yeso, no va a estar bien movilizado. De ahí hay factores que sí van a depender del paciente, como que si es fumador, va a demorar su consolidación. Si tiene alguna alteración del calcio o de la vitamina D, igual demora su consolidación. Si tiene hiperparatiroidismo, demora su consolidación. Si tiene hipertiroidismo, igual demora. Esos ya son factores de tu paciente. Entonces, no todo va a ser culpa del médico tampoco. También hay factores que son propios del paciente que pueden generar que demore la consolidación y te genera este retraso de consolidación. Las posiciones no anatómicas en las que puede consolidar, por ejemplo, se dicen varo, valgo, antecurvatum o recurvatum. Varo y valgo es si tú lo ves, digamos, de frente, en una visión anteroposterior. Varo es como si estuviera así abiertito. Y valgo es como si estuviera metidito. Antecurvatum y recurvatum es como si es cuando lo ves en como que en lateral. Recurvatum es así como un signo de menos. Y antecurvatum es así como un signo de mayor. ¿Ok? ¿Qué más? Luego sigue la zoartrosis. En el retraso de consolidación y en la consolidación viciosa, el hueso sí va a consolidar. ¿Ok? Solo que en el retraso demora y en la consolidación viciosa lo hace, pero lo hace mal, de una forma no anatómica. ¿Pero qué pasa en la zoartrosis? En la pseudoartrosis el hueso no consolida. ¿Ok? No consolida. Y vamos a ver la pseudoartrosis por aquí. Aquí. Pero hay dos tipos. Pseudoartrosis. Hay dos tipos. Una vascular y una avascular. Esta es la vascular y esta es la avascular. ¿Ok? Ahí vamos bien. Pseudoartrosis vascular y pseudoartrosis avascular. Entonces, primero con la vascular. Como es vascular, entonces la parte de la vascularización la tiene bien, buena vascularización. ¿Qué va a fallar para que no consolide? Mala inmovilización. ¿Ok? La vascular sí tiene aporte sanguíneo, un buen aporte sanguíneo, pero está mal inmovilizado. Entonces igual no va a consolidar. Hemos visto que necesitas de que todo sea bueno para que consolide bien. Pero aquí hay mala inmovilización, entonces no consolida. Te puede generar diferentes tipos. Tienes la hipertrófica, la oligotrófica. Primero está la hipertrófica, que es la que ven en la imagen, que se llama en pata de elefante. ¿Y qué ocurre? Aquí, como está mal inmovilizado, por ejemplo, el hueso era así, ¿no? Pero como está mal inmovilizado, empieza a moverse.
se va moviendo mientras el callo igual no, perdón, se va moviendo, pero ahí no hay callo, porque no es una causalidad. Se va moviendo y es como que va deformando, ¿ven? Y de lo que era así, como esta línea vertical que yo dibujé, se vuelve más ancho y te da la imagen de pata de elefante. Esa es una esclerosis hipertrófica. Todo ocurre por exceso de movimiento. Por exceso de movimiento. ¿Ok? Entonces, sí, lo que falla es la inmovilización. ¿Cuál sería tu tratamiento? La estabilización de ese foco. Luego de la hipertrófica está la oligotrófica, voy a poner dos, oligotrófica, que se llama pata de caballo. Pata de caballo. Y por último, 3, la normotrófica. Que aquí no hay callo. No hay callo. ¿Listo? El tratamiento para todo es mejorar inmovilización, porque es lo que te está fallando. Entonces tienes estos 3 en vascular. Tienes hipertrófica, que es la pata de elefante, por exceso de movimiento. Tienes oligotrófica y tienes 3, la normotrófica, que ya es donde no hay callo. ¿Ok? Luego viene la zoartrosis. Luego viene la zoartrosis avascular. Avascular. ¿Listo? Entonces, como es avascular, tiene buena inmovilización. No, perdón. No necesariamente. Como es vascular, como su nombre lo dice, que falla los vasos. Entonces, deficiente aporte vasculosanguíneo. Habían 2 circulaciones, circulación perióstica por fuera y circulación endóstica. ¿Ok? Deficiente aporte vasculosanguíneo. Ya, esa fractura hizo que se dañen ambas circulaciones. Por ejemplo, esta es una fractura con tercer fragmento, ¿cierto? O en alas de mariposa. Tiene 1, tiene 2 y tiene 3 fragmentos. Esto negrito vendría a ser la circulación endóstica. Y por el mismo trazo de fractura ya se dañó. Fuera una circulación. Esto de acá de por fuera va a la circulación perióstica. Igual, por el mismo trazo de fractura ya se dañó. Entonces no hay ni circulación perióstica ni circulación endóstica. Esa fractura no va a consolidar. ¿Ok? ¿Qué otros te pueden dar esto? No solo el tercer fragmento, te pueden dar fractura, vamos a poner fractura, tercer fragmento, fractura comminuta, la que era con múltiples fragmentos chiquititos, obviamente esto también ha lesionado tanto la circulación perióstica como la endóstica, pero son muchos fragmentos. Fractura flotante, con pérdida ósea, que es como la que ven aquí ahorita, como la que ven aquí. Ven que no hay una parte del hueso, obviamente ahí también ya se lesionó, ya se dañó, perdón, tanto la circulación endóstica como la perióstica. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una forma atrófica. Hay una forma atrófica. Ya que es la que ven ahí en la imagen, que se llama en punta de lápiz, en la última imagen. Ahorita les voy a enseñar. En punta de lápiz. ¿Qué está aquí? ¿Ven? Que los extremos óseos se vuelven como afilados y delgaditos. Esa es la fractura en punta de lápiz. ¿Ya? Entonces, estas atróficas, si se dan cuenta, tienen como un hueco, ¿no? Estas dos, esta y esta. Un hueco, ¿no? Entonces, si tienen un hueco, lo que necesitarías como tratamiento es resecar lo que queda en este foco y
y llenarlo con algo que podría ser un injerto. Entonces vamos a poner tratamiento, secar foco y colocar injertos. Porque aquí lo que falla, no hay forma de que tú reconstruyas la vascularización. Lo que falla aquí es la vascularización. Entonces el único tratamiento que podrías tener es esto. Resecar bien tu foco y colocar un injerto óseo. ¿Ya? Luego, esa ya es la oscilación viciosa, retraso y pseudoartrosis. Luego está la artrosis secundaria, que es una artrosis por falta de una movilización precoz. Tú igual das tu tratamiento, obviamente lo inmovilizas, no es que lo vas a inmovilizar por 1 millón de años porque ahí se va atrofiando. Y es ahí que se genera la artrosis secundaria. Si no, debes siempre buscar que haya una movilización precoz, de acuerdo a lo que el paciente pueda mover. ¿Ok? De acuerdo a cómo tolera el movimiento, vas incluyendo el movimiento en su tratamiento. Eso es parte también de la rehabilitación con terapia física. ¿Ok? Y ahí evitas la artrosis secundaria. Luego está la necrosis avascular. Esta también es súper importante, que es la aquí. ¿Ven aquí? ¿Por qué ocurre aquí? Vamos aquí a esta imagen. ¿Por qué ocurre la necrosis vascular? O lo vamos a poner como NAP. ¿Ya? Se compromete el riego sanguíneo por el mismo trazo de la fractura. Como vimos que se dañaban antes las arterias en las lesiones vasculares, igual lo mismo pasa aquí. La fractura va a dañar el riego sanguíneo de una parte del hueso. En este caso, yo siempre digo que la necrosis vascular ocurre en huesos que tienen cuello. Porque es ahí, los huesos que tienen cuello obviamente tienen una parte que es la cabeza, y en el cuello, como ven aquí en la imagen del fémur, es donde va a estar las arterias que van a irrigar a la cabeza. Si hay un trazo de fractura aquí, ya no va a haber irrigación a la cabeza. La cabeza se necrosa y es que se genera la necrosis vascular. Entonces, ¿qué huesos podría ocurrir? Podría ocurrir en el escafoides. El escafoides tiene un polo proximal que funciona como cabeza. En el astrágalo, en la cabeza, en el fémur, en el húmero, en el radio, ¿ok? Y aquí el tratamiento, como ya esto, todo ya está hecho necrosis, el tratamiento es prótesis, ¿ok? Entonces, siempre que está enfrente a un hueso que tiene cuello y que está lesionado justo el cuello, entonces deben recordar que puede haber necrosis vascular de la cabeza. Principalmente lo más frecuente, necrosis vascular de cabeza y fémur. Luego está la atrofia de Sudeck, ya que también se le llama, ¿qué es esto aquí? Atrofia de Sudeck o síndrome de dolor regional complejo. ¿Por qué ocurre esto? Por activación sostenida del sistema nervioso simpático. Esto en respuesta a una lesión tisular. Puede ser la lesión de la cirugía, puede ser por el mismo trauma, puede ser por la inmovilización, ¿ok? Ante todo esto, el cuerpo tiene una respuesta. Se activa el sistema simpático. Lo que ocurre aquí es que nunca va a dejar de activarse, nunca va a desactivarse el simpático y genera ciertos signos y síntomas que ya vamos a ver. Entonces, en la clínica, esto empieza aquí. Hay un daño original, digamos, por el trauma. Eso inicia el impulso doloroso que viene hasta aquí, hasta el sistema nervioso central. Luego, este impulso doloroso del central va a estimular al simpático y ese va a regresar al área que estaba afectada de manera original. Digamos, era esta, pues, ¿no? Por ejemplo, lesión de mano y brazo. ¿Ok? Regresa aquí el estímulo, el simpático. Este estímulo causa una respuesta inflamatoria y eso va a generar edema y dolor, que son los síntomas, bueno, los signos y síntomas principales, edema y dolor. ¿Ok? Como resultado del dolor, empieza a producirse también la hinchazón y se ven unos parchecitos rojos en la piel. Entonces tu paciente va a venir con dolor intenso. Puede tener alteraciones cutáneas como el edema, la tumefacción o hinchazón y esos parches rojos en la piel. Aumenta la temperatura también ahí. Este dolor que está generado por el simpático, por la respuesta inflamatoria que hace que aumente el dolor, ¿ok? Este dolor genera otra respuesta simpática, porque el simpático te va a responder al dolor.
Entonces, el mismo simpático aumenta el dolor y otra vez se genera una respuesta simpática porque el simpático va a responder a ese aumento de dolor también. Y es así como se genera un círculo vicioso. Donde tienes tu lesión, te genera dolor. Sistema nervioso central, activa simpático, el simpático da la respuesta, aumenta el dolor. Como otra vez te está detectando dolor, o otra vez sistema nervioso central, activa simpático y aumenta el dolor. Y así sucesivamente. Dan la vuelta. ¿Ok? ¿Cuál sería el tratamiento del dolor? No calma con la analgesia, por si acaso. El tratamiento es fisioterapia. Y como farmacológico podrían dar opioides orales o estabilizadores GABA o antidepresivos tricíclicos o también los alfa bloqueantes. También podrían usar bloqueos nerviosos, ya que vieron que todo esto lo origina el simpático, o psicoterapia, ya que es un dolor crónico y esto podría generar depresión en el paciente. ¿Ya? Puede generar depresión. Ok. Y por último, como sistémica y tardío, tenemos a la trombosis venosa profunda, que es la que está por aquí. Esto ocurre por el desprendimiento de un coágulo, ¿no? Que te va a generar dolor, edema, eritema y calor local. Y vas a tener diferentes signos para poder detectarla, como el de Homans, que es el más reconocido. También tienes el de Olow y el de Pratt. ¿Ok? ¿En quiénes ocurre más trombosis venosa profunda? Hay factores de riesgo. Ocurre más primero en miembros inferiores. Luego, ocurre más en pacientes con edad avanzada, en pacientes que van a estar inmovilizados largo tiempo, inmovilización prolongada, cuando hay alteraciones circulatorias, cuando hay tabaquismo, obesidad también. Todos estos son factores de riesgo. Entonces, por las mismas fracturas, tú ya sabes que tu paciente, por ejemplo, en una fractura de cadera, el paciente va a estar inmovilizado el gran tiempo. Entonces, ¿qué podrías dar? Profilaxis para que no ocurra esta trombosis venosa profunda, porque ya sabes que lo que puede ocurrir por este largo periodo de inmovilización. ¿Ok? Entonces, para prevención, hay medidas físicas, como movilizar de manera precoz. Por eso siempre es importante movilizar precozmente en cuanto a la fractura del paciente y el mismo paciente te lo permita, ¿no? Porque tampoco lo vas a obligar si le sigue doliendo y así, ¿no? De ahí, farmacológicas, como prevención está enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo. ¿Ok? Más en los pacientes que tú ya sabes que tienen alguna cirugía mayor, como la cirugía de cadera, la cirugía de rodilla, de columna, o que tú sabes que van a tener una inmovilización prolongada. ¿Listo? Y ya. Puedes diagnosticarlo con la escala de Wells y confirmar tu diagnóstico con ultrasonido, ultrasonografía Doppler, ¿no? Eco Doppler. Ahora sí, vamos al último, que va a ser rapidito, lo prometo, que son las heridas avulsivas. ¿Ok? La parte que más se va a lesionar por trauma y que tiene más isquemia, la parte que más se lesiona y tiene más isquemia, en general, son los miembros inferiores. ¿Se dan cuenta? Hemos estado hablando y hablando de los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la herida? La herida es un daño infligido al cuerpo por una fuerza externa. Puede ser una fuerza directa o indirecta. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas? Por aquí las puse. Vamos a poner causas. ¿Ok? Por agentes externos, que ya saben que pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos. ¿Ok? O por agentes internos, como una fractura, una fístula,
¿Listo? Estas son tus causas de herida. Y hay diferentes clasificaciones de herida. Por aspecto, podría ser una herida cortante, que tú ves que tiene los bordes bien definidos, bordes netos se llaman. Herida contusa, que tiene los bordes mal definidos, no son netos. Los cortantes te dejan como que una herida prolija, digámoslo así. La contusa no tiene forma, si quieren ponerlo así. Punzantes, con arma blanca. De ahí están las heridas de atricción, que se dice que es un aplastamiento de un segmento corporal. Luego está avulsión, las heridas a colgajo, que es como que te deja un pedacito de piel así colgando. Las heridas abrasivas o erosivas, que aquí en la abrasión o erosión se daña la epidermis. Daño epidermis. Las demás capas de la piel no, solo la epidermis. O sea, es como más superficial. Por profundidad podría ser superficial o penetrante. Por los detritos podría ser limpia o sucia. Mecanismo, por arma blanca, de fuego, por un agente térmico o químico, si el objeto es contuso, o por una mordedura animal. Y según pérdida de sustancia, sin pérdida de sustancia o con pérdida de sustancia. ¿Ok? ¿Cómo lo manejan? Tienes que pedir tu historia clínica, tienes que describir tu lesión, descripción de lesión, tienes que ver los criterios de severidad. ¿Ok? ¿Y cuándo derivas? Derivas si hay inadecuados medios para tratar la herida o la infraestructura del centro donde estás también es inadecuado. Inadecuados medios y infraestructura. Entonces, sabes que ahí no lo vas a poder tratar, lo derivas. Cuando hay falta de experiencia del personal. Cuando son lesiones graves, cuando son heridas complejas, ¿ok? Cuando son heridas altamente contaminadas o extensas, también derivas. ¿Ok? Hay dos fases en lo que sería. Vemos una fase séptica y una fase aséptica. La fase séptica, digamos, es como viene tu paciente, ¿no? Fase séptica. Es como la herida como tal, ¿ya? Entonces, esta herida tú le realizas una limpieza, ¿cierto? Eso es tu manejo principal, limpieza. ¿Ok? Puedes hacer una limpieza quirúrgica, ya sabes, con suero fisiológico. Ay, con suero. No veo nada de lo que escribo. Oh, acá está. Con suero fisiológico, ¿ok? Retiras cuerpos extraños y debridas los tejidos necróticos, ¿no? Esa es tu fase séptica. Todo está sucio y tú te colocas tus guantes y realizas la limpieza. Luego, para la fase aséptica, tú tienes que cambiar tus guantes y completar la limpieza. ¿Ok? Pero ya no estás limpiando sobre algo sucio, sobre cómo vino el paciente, sino estás limpiando sobre algo más limpio, sobre algo, bueno, vale la redundancia, sobre una zona que ya está séptica. ¿Ok? Estás terminando de limpiar. ¿Listo? Hay diferentes consideraciones especiales que deberías tomar en cuenta en caso sea una herida sucia y facial, en caso sea una herida de colgajo o punzo penetrante, o haya arrancamiento o amputación, o sea una quemadura o también en la mordedura animal. ¿Ok? ¿Qué más? También deberías, acá no sé si lo puse, no, deberías tomar en cuenta la prevención. Por ejemplo, en la prevención está la vacuna del tétanos, ¿no? Cada vez que tenemos una herida grande, o por ejemplo, cuando nos muerde un animal, si se dan cuenta, te preguntan si tienes la vacuna o ahí mismo te la ponen si es que no recuerdas o no conoces. Te ponen la vacuna del tétanos. Entonces también cuenta como prevención, aparte de los antibióticos. ¿Ok? Ahora, lo que es amputación traumática. Causas amputaciones. La más frecuente esta, 90%, enfermedad vascular periférica. Lo más importante.
enfermedad vascular periférica es la causa más frecuente de amputación. ¿Qué miembro es más frecuente que se ampute? El miembro inferior. ¿Ok? Las amputaciones del miembro inferior son las más frecuentes. El trauma es la segunda causa, pero es un 10%. Otras causas, quemaduras térmicas o eléctricas, pero número 1, enfermedad vascular periférica, número 2, trauma. La enfermedad vascular periférica ya saben que puede ocurrir por diabetes mellitus, como complicación de la diabetes. ¿Ok? La extremidad inferior es la que más frecuentemente se amputa. Esto ocurre más en varones también, más entre los 45 a 60 años. El trauma es más entre 20 a 29 años. ¿Ok? ¿Qué es una amputación? Es una injuria o daño de extremidad que origina la separación inmediata del miembro. Ok, ya les dije las causas, más frecuente enfermedad vascular. Factores de riesgo para enfermedad vascular los han visto en medicina: diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad, el fumar. ¿Ok? Es una amputación traumática parcial, ya no total, es cuando al menos ya se conserva la mitad del diámetro de la extremidad lesionada. A eso se llama amputación traumática parcial. ¿Ok? Y se podría considerar la reimplantación del miembro antes de las, sí ha ocurrido, sí, bueno, tú lo ves antes de las 6 horas del trauma, de pasado el trauma, ¿no? Si ya pasaron más de 6 horas, ya no podrías considerar eso. ¿Ok? Ahora, ¿con qué escala puedes valorar la severidad de la extremidad, de la lesión en esa extremidad? Con la escala de Mills. Y con esto también puedes definir si es más probable que lo amputes o si podrías hacer un rescate primario de la extremidad. Por ejemplo, la escala de Mills valora la lesión de tejidos blandos o el hueso, y esto es de acuerdo al trauma. ¿De qué tipo fue? Si fue de baja energía, energía intermedia, o de alta energía, o de muy alta energía. De acuerdo a eso das un puntaje del 1 al 4. Luego está la isquemia de la extremidad, que son signos de isquemia, como el pulso ausente o reducido, las parestesias, la disminución del llenado capilar, si los dedos están fríos o paralizados o insensibles. El tiempo, digamos, clave son 6 horas, ¿ya? 6 horas después del trauma. Si esto ha pasado antes de 6 horas del trauma, lo pones así, con un puntaje del 1 al 3. Si ya pasaron más de 6 horas del trauma, entonces este puntaje aquí de isquemia se duplica, porque hay mayor probabilidad de amputación, entonces ya se duplica. ¿Ok? Si han pasado más de 6 horas. También tienes que valorar el shock. Lo valoras con la presión sistólica, si hay hipotensión transitoria o persistente. De acuerdo a eso también das tu puntaje. Y lo importante también es la edad. Es distinto que sea un mayor de 30 años, entre 30 y 50, y un mayor de 50. ¿Ok? Entonces juntas todo tu puntaje. Si es menos de 7 puntos, tiene mejor pronóstico y podrías darle rescate primario. Si es de 7 puntos, valoras, todavía lo mantienes en estudio y tú defines si quieres hacerlo rescate primario o amputación. Como que está en el punto medio, que es lo que le conviene más al paciente. Y si es más de 7 puntos, ya hay mayor probabilidad de amputación. ¿Ok? De ahí, ¿qué más? ¿Cómo es el manejo inicial? Estabilizas a tu paciente, le aplicas reanimación si es necesario, lo pasas a un shock trauma, controlas la hemorragia. Cuando el paciente ya es estable, la limpieza quirúrgica y el debridamiento, quitas todo lo necrótico. Irrigas con cloruro de sodio, solución salina, haces un debridamiento agresivo, quitas todo lo desvitalizado, piel y músculo. Aspiras las heridas, puedes usar cemento óseo con antibióticos, fluidoterapia, soporte tanto nutricional como metabólico, transfundes hemoderivados en caso sea necesario, fijas las fracturas con un fijador externo, manejas la lesión vasculonerviosa y solicitas evaluación por el cirujano plástico y reconstructivo, que es el que al final va a tratar estos casos de amputación. ¿Ok? ¿Cuándo amputar? Esto sí o sí lo tienes que saber. Cuando hay una isquemia irreversible
de la extremidad. ¿Ok? Luego, cuando sirve para salvar la vida de una infección incontrolable o en caso de compromiso severo de partes blandas. Luego, cuando el paciente está en estado crítico. Y al final, con un mes mayor de 7 puntos, amputas. Entonces aquí tienes, vamos a ponerlo más acá. Aquí tienes una, isquemia irreversible. 2, si sirve para salvar la vida de una infección incontrolable o que haya compromiso severo de partes blandas. 3, que está en estado crítico. Y 4, un mes mayor de 7 puntos. Son indicaciones para que hagas la amputación. Hay principios quirúrgicos en base al nivel de amputación, al tejido óseo, al tejido neuromuscular, al nervio y los vasos. ¿Ok? Y también pueden haber complicaciones. Dentro de las que más destacan, por ejemplo, si han escuchado el síndrome de miembro fantasma, hay de sensación de miembro fantasma y de dolor de miembro fantasma, que es el que el paciente sigue sintiendo dolor en el miembro que ya no tiene, que ya está amputado, ¿no? También puede haber infección, algún absceso o una necrosis. Y terminamos.